Capítulo 6. Los juicios. Parte final. Shirou se sorprendió por un momento cuando la historia de la espada que Zenobia sacó se filtró por su mente. Cada golpe de su espada dispara torres de luz divina e incinera a todos los adversarios. Era un arma que había sido cubierta con cadenas atadas que se rompieron sobre Zenobia agarrando su empuñadura y floreciéndola a un lado. Durandal, la espada sagrada del legendario paladín de Carlomagno. Había visto una vez a Durandal desde el arsenal de Gilgamesh, pero era muy diferente de la espada que empuñaba Zenobia. Fue el producto de la diferencia entre dos mundos. Uno era un fantasma noble indestructible que actuaba como un recipiente de 3 milagros, y el otro era una espada sagrada creada de las manos de Dios capaz de desatar una cantidad incalculable de poder sagrado. Por supuesto, esto tenía sus desventajas. La gran cantidad de poder contenido dentro del Durandal en las manos de Zenobia era inestable, y podía percibirlo fácilmente a través de la expresión tensa en el rostro de Zenobia. Esta debe haber sido la razón de por qué Durandal había sido encadenado y almacenado en una dimensión separada. De la historia, él había vislumbrado desde el Durandal en manos de Zenobia, su anterior portador Roland lo había usado para luchar contra un ejército de 100.000 hombres. Su inmensa fuerza era razón suficiente para comprender por qué Zenobia aún no había dominado la espada. Fue en ese momento cuando Zenobia se movió para atacar con la espada cuando lo sintió, su cuerpo vacilaba antes de caer de rodillas. Aquellos que peleaban en el campo de batalla no pasaron por alto esta acción, y ciertamente tampoco Zenobia, que abandonó cualquier noción de ataque y se movió a su lado. ¿Qué pasa?, preguntó preocupada mientras alejaba a los enemigos con el intenso atributo sagrado de su espada. En lugar de responder, las espadas que había rastreado, Kansou y Bakuya, se desvanecieron. Todo lo que quedaba eran sus manos apretando fuertemente contra su pecho y una expresión confusa en su rostro. Otros que habían reunido su coraje pronto comenzaron a unirse a Zenobia para protegerlo, ya que lo consideraban no solo un líder, sino alguien capaz de ayudarlos a escapar de su situación actual. Esta suposición solo se solidificó después de que la mayoría de ellos llegó a la conclusión de que poseía un Secret Gear. ¿Qué está pasando con él? Estaba bien hace solo un segundo. ¿Importa? Por ahora, solo tenemos que asegurarnos de que se mantenga con vida. En medio de todos los gritos, no sentía que su mente estuviera allí, sino que el mundo parecía girar alrededor del Durandal en la mano de Zenobia. Había un sentimiento surgiendo dentro de él, exigiendo una liberación. A este respecto, incluso el Durandal en la mano de Zenobia comenzó a emitir un delgado brillo de luz cuando Zenobia se acercó a él en su intento de protegerlo. Fue entonces cuando se dio cuenta, lo que realmente estaba sucediendo. Una espada vibraba desde las profundidades de su mundo interior, resonando y exigiendo ser utilizada. Incluso si fuera solo una copia, las espadas prominentes como Calibur tenían voluntad propia, dictando cuándo y quién podría manejarlas. Esta espada no fue diferente. Los milagros invocan milagros. Si quieres liberarte, entonces te concederé la liberación, pensó mientras apretaba los dientes y apareció una proyección. De las manos que agarraban su pecho apareció una empuñadura negra adornada con una capa estilizada de oro puro a lo largo de los bordes y la guarda cruzada. Incluso el pomo hecho de joya clara estaba envuelto en un diseño ordenado. Espada. Alguien habló en medio de la batalla. Tampoco era cualquier espada. Desde el momento en que emergió la espada, más completa, puntiaguda y todo, lanzó un resplandor comparable al Durandal en las manos de Zenobia, sin querer parecer inferior de ninguna manera. Fue una declaración. Durandal, la espada inigualable y el fantasma noble de Roland de Carlomagno, había aparecido. Mientras que el Durandal en la mano de Zenobia no tenía restricciones, su poder se emitía en ondas, la sensación del otro Durandal era mucho más tranquila y serena. Era la diferencia entre una bestia desenfrenada y un cazador paciente. Además, los 3 milagros realizados dentro del fantasma noble parecieron cobrar vida en ese momento como si estuvieran de alegría. La única reacción a esto fue un leve tintineo proveniente del collar alrededor de su cuello. ¿Esa espada, qué es?, preguntó Zenobia, frunciendo el ceño y no solo por el esfuerzo de empuñar su propia espada. Muchos otros esperaban esa respuesta exacta, pero esa respuesta realmente los sorprendería a todos. Los milagros fueron eventos inexplicables por la ciencia o la naturaleza. Eran realmente profundos. Tal como las antiguas escrituras hablaban de ellas en el Testamento. Cuando Dios dijo, hágase la luz, entonces hubo luz. Sin razón, sin comprender la causa, fue realmente algo inexplicable.
Los milagros son obra de Dios, y Dios es un hombre de milagros. Durandal se alzó solo en su mano, y sin previo aviso uno de los milagros almacenados dentro saltó a la punta de la hoja y brilló brillantemente de acuerdo con el collar alrededor de su cuello. La espada de los milagros y un símbolo de poder. Las palabras que salían de su boca se hacían eco de la voluntad dentro del collar. Una vez que te pregunte, y 2 veces me responderás más. El Durandal en las manos de Shinobi se sacudió violentamente, como si estuviera listo para volar en cualquier momento, pero el agarre de Shinobi se mantuvo fuerte. Con esta llamada, regresa todo a tranquilidad, la luz de Durandal. Una expresión de sorpresa brilló y permaneció sobre la cara de Shinobi cuando escuchó el nombre de la espada en sus manos. Pero eso es imposible. Él sabía exactamente lo que ella pensaba. Por lo tanto, él no haría comentarios sobre su expresión de incredulidad y la forma en que ella le devolvió la mirada desde el Durandal en su mano y el Durandal en la suya. Fue una reacción perfectamente normal ya que incluso él en su situación pudo haber hecho lo mismo. Incluso si le hubiera presentado a Seiber otro Excalibur, estaba seguro de que ella también se habría sorprendido. Por un momento, el mundo estaba quieto. Luego se abrió el techo, revelando un cielo abierto. Desde este cielo, manos divinas de nubes y viento empujaron a los atacantes hasta que no quedó ninguno. Fue solo después de que la luz del sol comenzó a atravesar las nubes que todos comenzaron a recuperar sus sentidos y borrar sus expresiones de desconcierto. De hecho, lo que reemplazó el desconcierto en sus rostros fue una profunda sensación de asombro y gratitud que solo se solidificó aún más cuando se dieron cuenta de que habían regresado a la zona pacífica en la que alguna vez habían estado. El lugar antes de ser transportados a esa cueva como un mundo. Desde su comprensión de lo que acababa de suceder, él, a través de las maquinaciones del collar, se había desatado uno de los 3 milagros almacenados dentro del fantasma noble Durandal. Los milagros fueron eventos inexplicables creados por Dios, y esto es lo que uno llamaría un milagro. Un fenómeno capaz incluso de desgarrar las telas del espacio para que todo vuelva al orden correcto, de vuelta a un estado de tranquilidad. Sin un peligro a la vista, el collar alrededor de su cuello quedó en silencio mientras la fuerza sagrada que emitía desde Durandal se atenuaba. Sin embargo, la espada en sí no deseaba desvanecerse, permaneciendo a pesar de su intención de descartarla y dejarla de lado para evitar futuros problemas. Por el momento, sin embargo, al menos todos estarían a salvo. Ella no sabía qué sentir en este momento ya que nada parecía tener sentido. La espada en su mano, y la espada en la de Shirou, tenían el mismo nombre. Incluso podría ir un paso más allá y admitir que ellos también sintieron lo mismo. Como la verdadera heredera de Durandal, había pasado la mayor parte de su tiempo acostumbrándose a la energía sagrada distintiva que fluía de su espada, haciéndola inconfundible. En este punto, solo le quedaba una cosa por hacer. Le dolía el cuerpo por el esfuerzo de controlar el poder dentro del Durandal en sus manos, pero en este momento, no podía ser molestada por eso. En cambio, ella caminó lentamente hacia Shirou, deteniéndose frente a él. ¿Puedo sostenerlo? Ella preguntó. Era la única forma en que podía determinar todo con un 100% de confianza. Shirou pareció dudar por un momento, pero cedió después de ver la seriedad en su mirada. Presentado con el otro Durandal, lo tomó suavemente sobre su empuñadura y lo inspeccionó ante sus propios ojos. Fue lo mismo. El exceso de poder que había estado exudando de su propio Durandal parecía filtrarse en el otro sin problemas, demostrando que no había diferencia entre las 2 cuchillas en primer lugar, aparte de la forma y el diseño. Sin embargo, lo que la sorprendió fue la energía tranquila y vibrante que el otro Durandal que Shirou le había dado comenzó a exudar. Aunque era el mismo poder sagrado que lanzó su propia espada, era la diferencia entre desenfrenado y controlado. Lo que le dio una pausa aún mayor fue que la espada le permitiría empuñarla, tal como Durandal la había aceptado como su dueño actual. Fue entonces cuando tragó, dándose cuenta de las implicaciones que este asunto traería dentro de los cimientos de la iglesia. Y si ella tenía razón en sus sospechas al respecto, bien podría provocar un gran malestar incluso en los niveles superiores de la iglesia. Era una espada de milagros. No solo una espada de poder inimaginable como el Durandal que ella había convocado. Ella no era una idiota, y de hecho podía recordar claramente lo que Shirou había dicho antes de poner a todos a salvo. La primera pista fue la palabra, milagro, con el siguiente verso de, una vez que te pregunte, y 2 veces me responderás más, como una indicación para pensar más. Sin embargo, lo que importaba era la súplica única de que todo volviera a ser, tranquilidad, y el uso posterior de evocar el nombre de Durandal con, luz.
La luz era una marca de Dios, y posiblemente uno de sus más grandes símbolos dentro de la fe y en los cielos de arriba. En este sentido, el Durandal que Shirou le había dado a inspeccionar solo aumentó sus sospechas. ¿La espada de los milagros había podido producir un milagro? Era el único pensamiento que residía en su mente, y tampoco era un pequeño milagro. Con esto en mente, el verso de, una vez que te pregunte, y 2 veces me responderás más, inmediatamente comenzó a tener sentido en su mente. Si una vez fue el milagro, entonces el verso, 2 veces me responderás más, indicaría. Sus ojos se entrecerraron mientras sus sospechas crecían. Ella tomaría todo de vuelta. Este tipo de descubrimiento no solo generaría un gran malestar dentro de la iglesia, sino que también podría involucrar a los cielos. Una santísima trinidad de 3 milagros. Una vez que ese pensamiento se arraigó en su mente, fue solo entonces que pudo sentirlo dentro del aura sagrada del Durandal que Shirou le había dado. La presencia de 2 fenómenos inexplicables que no podrían ser más que milagros. Si ella podía sacar tal conclusión, entonces otros también podrían, pero la diferencia era que ella lo había confirmado por sí misma. Los milagros eran algo que solo Dios podía lograr. Ni siquiera el nivel más alto de ángel o serafín podría recrearlo. De hecho, los milagros estaban ligados al mismo Dios, y se sabía que solo él podía invocarlos. Para que Shirou pueda utilizar un milagro real, esto superó el nivel de un simple Secret Gear. Esta era una verdadera espada sagrada. Un Durandal idéntico. En cuyo caso, se volvió hacia su propio Durandal. ¿El suyo ejercía también milagros? Ella sacudió la cabeza, ese hecho no era importante en este momento. Fue la constatación de que 3 milagros habían podido existir fuera de la autoridad de Dios con 2 más aún sin utilizar. Si Shirou pudiera utilizarlos, ¿no podría alguien capaz de empuñar esta espada hacer lo mismo? A regañadientes, le devolvió la versión de Durandal de Shirou a él, sintiendo una sensación de apego debido a sus similitudes exactas con su propia espada. Debes tener mucho cuidado para evitar que esta espada caiga en las manos equivocadas. Dijo con gravedad. Incluso ahora, se aseguraría de revelar este asunto solo a Griselda. Ella no confiaba en nadie más, y era muy posible que existieran figuras corruptas dentro de la iglesia. Valper Galilei fue un ejemplo. Ella no sabía lo que la iglesia o los cielos podían hacer con los 2 milagros restantes, pero se dijo en la gran guerra de las facciones que solo los milagros de Dios estaban cambiando el juego, permitiéndole incluso retener ejércitos enteros mientras cubría la retaguardia. Esto es exactamente lo que eran los milagros, no se pueden reproducir. Incluso Metatron, con todo su poder, no pudo defender a sus seguidores contra los ataques de las otras facciones en una retirada como lo había hecho Dios. Debes tener mucho cuidado para evitar que esta espada caiga en las manos equivocadas. Repitió una vez más para dar énfasis adicional. Shirou no era como ella, que se crió dentro de la iglesia. Es posible que no conozca ninguno de los juegos de poder existentes que residían dentro de él con cada líder compitiendo por la autoridad. Shirou asintió con la cabeza. Confía en mí, lo mantendré a salvo. Dijo. Ella gruñó antes de cruzar los brazos. Más te vale. Dijo ella. Conociendo el temperamento de Shirou que había visto personalmente, estaba segura de que si recibía suficientes incentivos, puede muy bien utilizar otro milagro sin darse cuenta de que podría haber sido engañado. Pensándolo bien, no debes alejarte de mi lado. Terminó por decidir como el enfoque más seguro. Su respuesta dejó a Shirou sin palabras, e incluso ella se sintió un poco avergonzada y cohibida cuando la miró con ojos desconcertados. Sin embargo, se convenció de que no estaba siendo irrazonable, sino que era Shirou con su personalidad lo que era irracional. La mente se tranquilizó, nada de lo que Shirou dijo la convencería en este momento. Su expresión avergonzada rápidamente cambió a una de calma neutralidad, y la imagen de ella forzándose a sí misma a Shirou cimentando en las mentes de las personas. Incluso Irina no pudo evitar comentar con una cara acalorada. «Eres tan atrevida». Fue lo que dijo. Sin embargo, es refrescante. Así es como una chica debe actuar, directa y al grano. Dijo Liliana con una sonrisa tortuosa. Los otros 2 hermanos de Marino solo sacudieron la cabeza con pena por Shirou antes de regresar para atender a los heridos. Sus miradas eran compartidas por algunos de los otros hombres, pero no todos. Al estar atado a una mujer tan temprano y a una tan atractiva también, no podían contener sus celos. Sin darse cuenta de nada de lo que sucedía a su alrededor, solo mantuvo la mirada fija en Shirou, que a diferencia de ella, podía escuchar claramente lo que los demás decían y rápidamente se puso roja.
Al ver el rojo en la cara de Shirou, llegó a la conclusión de que él debe haber tenido hambre o algo así, y, por lo tanto, expresó su opinión de permitirle hacer comida antes de cualquier plan de qué hacer. Sin embargo, a los ojos de otros, esta acción dejó en claro quién vestía los pantalones en la relación, provocando risas de los espectadores. La risa llamó su atención, pero simplemente no tenía idea de por qué los demás se reían en primer lugar. Sin embargo, ella realmente sonrió, dándose cuenta de que la risa repentina había aliviado considerablemente el aire de tristeza que una vez había rodeado a los heridos. Sin embargo, su sonrisa hizo que la mayoría de las risas se calmaran, cautivadas por la belleza que poseía. Sin embargo, el error común fue la razón de su sonrisa. Si fue porque había tirado con éxito de las riendas de Shirou, o porque estaba realmente feliz, nadie lo sabía excepto ella. Para cuando Shirou regresó e hizo comida, ya estaba en su lugar predeterminado al lado de Shirou con un cuenco vacío en la mano esperando que se llenara. Hace mucho tiempo se había quedado sin barras de raciones y cualquier otra comida que pudiera intercambiar con él, y como tal, durante mucho tiempo sintió una innegable culpa por sus acciones sabiendo que la gula también era un pecado. Sin embargo, ahora, por primera vez, ella se sintió justificada en sus acciones al equiparar su comportamiento a una especie de tarifa de protección. Sin ningún tipo de preguntas, Shirou colocó la comida que había hecho en su tazón, y luego rápidamente comenzó a servir porciones a todos los demás. Irina, que nunca había probado la comida que Shirou había hecho antes, fue la que más se sorprendió por el sabor inesperado. Sin embargo, incluso si Irina había sido amable con ella antes, era ella quien sería la primera en recibir una segunda porción antes que ella. Simplemente se sintió natural. Tan pronto como se sirvió la comida y todos comieron, ella dirigió su atención hacia el durandal en su mano, el que le había dado la iglesia. Su poder era realmente ilimitado, pero descubrió que cuanto más cerca estaba del otro durandal en posesión de Shirou, más fácil era para ella controlarlo. Sin embargo, la razón de esto fue algo que le llevó poco tiempo para concluir. Ambos eran durandal. Por lo tanto, ambos eran capaces de ejercer el mismo poder. Si uno libera demasiado, el otro podría ayudar a extraer el exceso. Sin embargo, su durandal era demasiado difícil de controlar en el momento actual, y era mucho más conveniente mantenerlo sellado hasta que fuera necesario. Lo que le importaba, y todos los presentes ahora, era cómo salir. Para obtener esa respuesta, todos los pares de ojos, incluso los de ella, se volvieron inconscientemente para mirar a Shirou, que no estaba acostumbrada a toda la atención. Desde el principio, fue él quien había perseverado más para salvar a tantas personas como pudo. Aquel que incluso había logrado hacerlo a pesar de sus propias limitaciones. Más bien los abrió y reveló quién era realmente, un idiota desinteresado de un optimista que aún había logrado alcanzar su objetivo. Y ese punto exactamente fue digno de alabanza. En el centro de atención, Shirou jugueteaba distraídamente con el durandal en la mano, una expresión compleja en su rostro mientras murmuraba en voz baja acerca de tratar de guardar la espada, sin poder hacerlo. Independientemente, sin embargo, pronto respondió a las preguntas de todos. Ve hacia el noreste. Shirou tenía esa expresión en su rostro nuevamente como si supiera exactamente lo que estaba bien y lo que estaba mal. El aura agradable que exudaba también contribuyó a esta imagen, y de hecho fue este aura lo que lo etiquetó con el título de hombre santo cuando llegó por primera vez al arroyo. Sin lugar a dudas, el grupo había comenzado simplemente a seguir el ejemplo de Shirou, cada vez más confiado en su decisión de hacerlo cuando el grupo nunca se topó con ninguna unidad de centinelas alados. Esto era poco común ya que, aunque Griselda había explicado que solo algunas áreas contenían hordas de ellos, era improbable que al menos no se toparan con una de esas áreas mencionadas. De hecho, algunos de los examinados en el grupo se habían encontrado con otros centinelas en sus viajes anteriores solos. Sin embargo, con Shirou al frente, este no fue el caso. Ningún peligro apareció ante sus ojos, o al menos nunca los condujo al peligro. A medida que el grupo continuó caminando hacia el noreste, terminaron cayendo en una rutina cómoda. Todas las mañanas, el grupo partía después de comer y recoger sus cosas y caminaba hasta el mediodía, donde acampaban para el día. A partir de ahí, ya no seguirían caminando, ya que corrían el riesgo de viajar en la oscuridad después de la puesta del sol. Era mucho más aconsejable cazar y buscar comida suficiente para alimentar a todos y permitir descansos. De esta manera, todos podrían seguir siendo productivos y estar listos para luchar si tal situación surgiera. Sin embargo, aunque este método de viaje fue fácil para todos, tomó una cantidad considerable de tiempo.
Caminarían la mayor parte del día antes de acampar y recoger comida. A partir de ahí, el grupo permanecería inactivo en esa ubicación. Fue solo un acto espontáneo de su propia acción que cambió la rutina anterior. Mientras el grupo descansaba por el día, ella se aburrió y desafió a Irina a un combate, y luego a Shirou. A partir de ahí, ella pediría un combate de los otros examinados después de cada parada. De esta manera, en lugar de estancarse en la dimensión creada en la cruz dimensional, los examinados podrían mejorar. Incitando a Shirou a la idea, ella y Shirou, de una forma u otra, comenzaron a entrenar con los otros examinados durante los momentos de descanso mientras esperaban la caída de la noche. De esta manera, finalmente pasaron 5 semanas. Actualmente estaba sentada junto a uno de los muchos incendios que el grupo había provocado cuando descendía la noche. Como hábito que había desarrollado, se acercó al fuego para mirar a Shirou, quien estaba sentado al otro lado. No había cambiado mucho en el último mes, aparte de que su cabello crecía un poco, pero ella también era la misma, su cabello llegaba hasta los omóplatos. La única otra diferencia a partir de ahora y un mes antes era la madurez que ahora podía ver en él. Quizás fue debido a que muchos otros confiaron en él en las últimas semanas. O tal vez porque se estaba volviendo cada vez más seguro de sí mismo. De cualquier manera, realmente se sentía como un hombre confiable. Ella no pudo evitar mantener sus ojos en él, solo saliendo de su estupor cuando Shirou apartó su mirada de la de ella. Al darse cuenta de que lo había estado mirando durante demasiado tiempo, estudió sus rasgos y preguntó: ¿cuánto tiempo más iremos al noreste? No debería ser mucho tiempo ahora, posiblemente 1 o 2 días más de viaje, y 4 como máximo. Explicó Shirou antes de ensartar un trozo de carne y asarlo junto al fuego. Ella tarareó pensativa por la respuesta de Shirou, con briznas de llamas del fuego que se reflejaban en sus ojos y le daban una mirada única. De hecho, era bonito, hasta el punto de hipnotizar a los hermanos Marino que habían erigido su propio fuego cerca y estaban escuchando en silencio. ¿Hay algo mal? Ella terminó preguntando a Shirou. La cara de Shirou se puso en blanco antes de sacudir la cabeza. No es nada. Rápidamente negó. Ella le dirigió una mirada escéptica antes de que sus manos alcanzaran el pincho y lo aseguraran. Shirou solo sonrió levemente cuando terminó simplemente asando otra brocheta del animal que había atrapado anteriormente. Solo pasarían unos días más hasta que llegaran a su destino. Como tal, habían llegado a un área con una amplia llanura y nada más a la vista, excepto un ejército de centinelas alados que aún no los habían notado. Shirou hizo un gesto para que todos se calmaran antes de hablar. Voy a hacer un movimiento, dijo. Tan pronto como termine, saldremos, pero nos aseguraremos de atraer la atención. Explicó. Ella miró a Shirou y reconoció sus palabras. ¿Pero qué movimiento iba a hacer exactamente? Una vez que te haya preguntado, y 2 veces me responderás más. El durandal en las manos de Shirou cobró vida, anillos blancos se formaron y dieron vueltas a su alrededor cuando Fuerza Santa comenzó a formarse. Con esta segunda llamada, concédeme poder, la luz de durandal. Era como un rayo sagrado de aniquilación total enfocado solo en un único punto dentro del mundo. Este punto no pudo resistir la fuerza que respalda el rayo, e instantáneamente destrozó un fragmento del mundo, creando un agujero en la dimensión. ¿Por qué no hiciste eso antes? Preguntó junto con algunos de los otros examinados. De hecho, incluso Shirou tenía la misma expresión inquisitiva que el resto. Sin embargo, pronto desapareció antes de que volviera a hablar. Porque no podía garantizar a qué dimensión volveríamos. Dijo, callando cualquier otra pregunta. Entonces, ¿entramos y salimos? Andrea preguntó. Shirou asintió con la cabeza. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo, mira. Justo como Shirou había dicho, el agujero que Durandal había abierto en la dimensión se estaba cerrando lentamente. ¡Oh, mierda! Andrea juró mientras tiraba de sus hermanos en dirección al agujero. Muchos otros examinados lo siguieron rápidamente en pánico. Shirou, sin embargo, era diferente. En cambio, se centró en repeler a los centinelas alados para que no se acercaran demasiado al grupo. En este sentido, lo estaba haciendo excepcionalmente bien, los restos del milagro del poder aún permanecían en Durandal y le permitían atravesar a los centinelas como si fueran de papel. Sin embargo, Shirou no fue el único que decidió defender a los otros examinados. Ella e Irina también. Irina estaba apuntando a los centinelas de alas más bajas ya que le resultaba difícil intentar algo más alto. Sin embargo, hace mucho tiempo había lanzado su versión de Durandal, torres de luz que borraban a los centinelas alados de rango bajo y medio por igual.
Sin embargo, como ella esperaba, Durandal todavía era demasiado difícil de controlar, solo era capaz de disparar explosiones concentradas de energía sagrada y perder movilidad. Al ver esto, se dio cuenta de que Shirou se había acercado a ella. Te ayudará más que a mí, dijo mientras le daba su versión de Durandal. Al instante, ella sintió la diferencia. El exceso de energía de su Durandal estaba siendo absorbido por el otro, permitiéndole el control necesario sin perder ningún poder. Era como si ella estuviera destinada a estas espadas. De acuerdo con sus pensamientos, ambas espadas temblaron ligeramente en sus manos. Después de todo, ella era la próxima portadora real de Durandal, una heredera. Otro Durandal o no, si un Durandal la había aceptado, entonces otro también. Se sintió casi invencible cuando, por primera vez, sintió que tenía el control total de su espada. El centinela alado después del centinela alado fue cortado hasta que no quedó ninguno. Entonces iré primero antes que cualquiera de ustedes, dijo Irina cuando el último de los examinados en su grupo desapareció por el agujero. Además, no sería de mucha ayuda si me quedara ahora de todos modos. Con su artículo dicho, Irina entró en el agujero dentro de la dimensión, dejando solo a Shirou y ella. Puedes ir primero. Debería estar bien aquí. Ella se jactó. En lugar de responder, Shirou acabó con algunos centinelas alados con los falchions blancos y negros que ahora tenía en la mano. Luego frunció el ceño mientras sus ojos escaneaban el entorno ahora diezmado. Algo está mal, dijo Shirou de repente. Deberías ir primero. Ella alzó una ceja. Debería estar bien, dijo con confianza. Pero iré ya que insistes. Fijando su mirada en el agujero dentro de la dimensión, rápidamente se dirigió hacia allí, pero dudó justo antes de entrar. Un centinela de 8 alas acababa de aparecer ante ella, con una lanza explosiva en la mano. No sería un gran problema maniobrar alrededor, pero según su fuerza actual, esta podría ser una prueba ideal. Al llegar a una decisión, decidió derribar a un último enemigo. Los Durandals en sus manos brillaron cuando liberaron su energía sagrada, destruyendo completamente al centinela de 8 alas con una cantidad sustancial de resistencia. Entonces sonrió, pensando en los resultados. Si aún podía vencer a un centinela de 8 alas, entonces quizás su fuerza se limitara a un centinela de 10 alas. Zenobia. En el momento en que su nombre fue llamado, fue el momento en que se dio cuenta de la presencia inimaginable del ser que había aparecido a su lado. No, 12 alas. Era completamente inútil moverse ya que su tiempo de reacción era demasiado lento. En ese momento, a medida que se acercaba a la muerte, ese sentimiento desapareció instantáneamente para ser reemplazado por la desesperación total. Había sido empujada hacia la dirección del agujero en la dimensión que conduciría directamente desde la cruz dimensional, pero alguien había ocupado su lugar frente a la punta de la lanza entrante. Y todo esto sucedió ante sus ojos. Los recuerdos del numeroso día que habían pasado juntos dentro de la cruz dimensional pasaron por su mente, incluso los de cuando lo desafió por primera vez a un combate. Ni siquiera necesitaba preguntar por qué lo había hecho, lo conocía lo suficientemente bien para eso. Incluso con el otro Durandal en su mano, haciendo que sea más fácil manejar la suya, no le importó en este momento cuando cualquier cosa que pudiera hacer era inútil. Quería gritarle, llamarlo idiota por sus acciones, pero sobre todo, quería que dejara de poner esa cara como si fuera la última vez que se vieran. Fue simplemente uno que renunció. En ese momento, incluso la fachada tranquila que siempre había mantenido comenzó a desmoronarse y revelar el rostro aterrorizado de la mujer debajo. Fue su culpa, todo fue su culpa. Si no hubiera sido tan descuidada, si no hubiera sido tan estúpida. Entonces, ¿esta situación nunca hubiera sucedido? Se arrepintió, más de lo que nunca se arrepintió de nada. Perderse en esa sensación de ser invencible con el poder que tenía en sus manos. Le había costado, lastimándola en más de un sentido. ¿Qué era Shirou para ella? ¿Era solo un amigo o era algo más? De cualquier manera, no podía soportar la idea de perderlo. Más aún cuando sabía que era el precio de sus propias acciones. Ella continuó reprendiéndose incluso cuando la energía de la luz dentro de la lanza de impacto comenzó a acumularse en la punta del ataque del centinela de 12 alas. En cualquier momento explotaría con una cantidad ilimitada de energía generada por un ser de 12 alas. Debería haber escuchado las palabras de Griselda. Todavía no estaba lista para ejercer el poder de Durandal. Demasiado inmaduro. Sus pensamientos llegando a este punto, ya nada le importaba.
Cuando su cuerpo fue absorbido hacia el agujero en la dimensión y el blanco rodeó por completo su visión, se puso apagada cuando sus oídos registraron el estallido de una poderosa explosión en el momento siguiente. Más que nunca en su vida, rezó por un milagro. La Durandal de Shirou la había golpeado en la mano, pero rápidamente se atenuó. Porque solo Dios podría crear milagros. No sabía si podría superar esto, pero podía sentir que su pecho se derrumbaba, si no se distorsionaba completamente por la explosión. Sin embargo, eso era como se esperaba del poder de un centinela de 12 alas. No había tenido tiempo de erigir un escudo de ningún tipo en el marco de tiempo que tuvo que empujar a Zenobia fuera del camino. Por lo tanto, todo lo que pudo hacer fue reforzar su cuerpo y esperar lo mejor. Aún así, la durabilidad adicional fue suficiente para que al menos no explotara en pedazos en el lugar, sino que lo envió a toda velocidad por el aire a una velocidad vertiginosa. No sabía cuándo o exactamente qué tan lejos había aterrizado, sin embargo, terminó en un lugar que se parecía a un gran monolito con agujas de gran alcance en todos los lados. Pequeñas hierbas y arbustos fueron vistos justo fuera del borde de su visión, pero no podía moverse para mirar más a su alrededor debido a la severidad de sus heridas que lo desmayaban. Sin embargo, como siempre, cuando había regresado, las heridas que había sufrido ya habían cicatrizado enormemente. No sabía por qué, pero esto se debía al efecto de cierta vaina almacenada dentro de su cuerpo. Cuando se puso de pie, fue entonces cuando la voz del collar habló. De alguna manera has terminado dentro del centro de control de esta dimensión. Explicó la voz. Aunque supongo que es algo bueno, ya que es posible que pueda solucionar el problema que afecta a la reliquia en lugar de regresar al agujero en la dimensión. Frunció el ceño después de escuchar las palabras que decía la voz en el collar. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Eso no es algo en lo que debas pensar en este momento, sino que debes saber que este lugar es el lugar más protegido de esta reliquia. Dijo la voz. Aunque podría estar feliz de saber que ahora seré de gran utilidad para algo más que para instrucciones como las semanas anteriores. Levantó una ceja cuando la voz le indicó que se acercara a una de las agujas que rodeaban el monolito. Casi de inmediato, la aguja se redujo de tamaño cuando el collar desvió la energía sagrada que lo alimentaba. Después de las palabras, se le indicó que se moviera hacia el resto de las agujas, sucediendo eventos similares en cada aguja que se acercó. Fue solo cuando desapareció la última aguja, que emitió una luz resplandeciente divina del collar. Esto debería ser lo suficientemente bueno. Habló la voz. Aunque se recuperó menos de una fracción de mi fuerza, debería ser suficiente. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Lo entenderás. Solo sé que ya no tendrás que temer a ningún centinela alado de ahora en adelante. Dijo la voz misteriosamente. Los centinelas y los centinelas alados, en primer lugar, fueron diseñados para recibir instrucciones de un solo ser importante en el cielo. Él asintió con la cabeza a las palabras de la voz, pero todavía estaba un poco confundido. Eventualmente lo entenderás. Por ahora, puedes dirigirte hacia el monolito. Dijo la voz. Aunque todavía tenía preguntas, preferiría escapar primero de la cruz dimensional. Por lo tanto, se movió hacia el monolito, haciendo una pausa al ver cuántos centinelas alados estaban bloqueando su camino. Lo que fue aún más aterrador fue la presencia de 7 centinelas de 12 alas en lo más alto del grupo. Hazte a un lado. La voz dentro del collar transmitió su voz mientras expulsaba una cantidad sustancial de aura sagrada. Para su crédito, no reaccionó externamente cuando los centinelas alados hicieron lo que la voz le indicó. ¿Curioso? Inténtalo tú mismo. Te ayudaré. Habló la voz en el collar. A partir de ahí, la voz lo impulsó a intentar llamar a uno de los centinelas alados mientras aún liberaba oleadas de aura sagrada. Después de hacer lo que la voz sugería, uno de los centinelas alados se acercó a él, y también eran 12 alados. De rodillas, el centinela de 12 alas esperaba instrucciones. ¿Cómo es esto posible? No pudo evitar preguntar, recordando la fuerza de solo uno de estos centinelas de 12 alas. Su poder solo puede haber requerido el uso de uno de los fantasmas nobles más exigentes en su poder. Quizás porque estamos cerca del área de control. Proporcionó la voz, pero sonó más o menos como si la voz intentara evitar el problema. Sin embargo, no lo cuestionaría por el momento, ya que la situación se había vuelto favorable. Descartando torpemente al centinela de 12 alas ya que no estaba seguro de si lo entendía o no, caminó directamente al lado del monolito. La voz en el collar luego le indicó que colocara su mano contra la piedra fría, y tan pronto como lo hizo, se abrió una entrada al lado del monolito.
Dentro del monolito apareció lo que parecía una sala de control ordinaria. Podía determinar esto basándose en la experiencia cuando había trabajado en un proyecto similar dentro de una habitación en la Academia Homurahara en Fuyuki. Por proyecto, se refería voluntario a reparar algunos de los modelos más antiguos de computadoras. Recordando tales cosas, no pudo evitar sonreír con ironía al darse cuenta de que la gente del cielo modelaba su propia tecnología sobre lo que los humanos habían creado. Eso, o podría haber sido al revés, pero no suponía que importara. Al entrar, los cables se enrollaron en varios dispositivos, conectándolos para realizar varias funciones. Aunque dijo cables, eran más como hilos etéreos que permitían que los objetos se movieran fácilmente a través de ellos o más allá de ellos. Basado en el polvo en la mayoría de las pantallas a su alrededor, evidentemente, podía ver qué edad tenía el lugar. Incluso algunas de las pantallas que mostraban varios lugares en la dimensión estaban agrietadas y teñidas de polvo, o al menos las pocas que funcionaban. De las pantallas, podía ver dentro de la habitación dentro del monolito, solo unas pocas parecían funcionar. Pausando sus observaciones momentáneas, rápidamente utilizó el análisis estructural para descubrir exactamente qué fue lo que causó el mal funcionamiento en la cruz dimensional. Como Shenobia le había explicado durante los intervalos de descanso de sus viajes, la cruz dimensional supuestamente era una reliquia utilizada para el entrenamiento de exorcistas de la iglesia. De esta manera, los posibles exorcistas podrían enfrentar oponentes más fuertes para el entrenamiento sin la amenaza de muerte que se cierne sobre sus cabezas. No se suponía que fuera un lugar donde los alumnos estaban condenados a una muerte segura. Analizando cuidadosamente todo lo que se filtró a su vista, pronto se detuvo en un solo punto en la sala de control. Observando este punto, colocó una mano sobre el artilugio y comenzó a tocar algo flojo que sintió en el borde de sus dedos. Después de algunos intentos más, finalmente logró sacar un pequeño dispositivo con paneles. Sin embargo, lo que sobresalió fue una pluma negra que sobresalía de la única porción dañada del panel. Él levantó una ceja. De hecho, esta fue la causa principal del problema. Ángeles caídos. La voz en el collar habló en un suspiro. Los ángeles que se han perdido en la tentación y han caído en desgracia. Sus alas blancas como pinzas, se volvieron negras como señal de su caída. La voz en el collar luego explicó que los ángeles caídos eran la tercera facción en la Gran Guerra. Los otros son los ángeles y los demonios. Aunque los ángeles caídos fueron una vez ángeles, sus líderes insistieron en luchar para mejorar sus vidas. Los ángeles caídos fueron la facción en mayor riesgo por ambas partes. Aunque algunos del lado de los ángeles dudaban de atacarlos formalmente debido a los lazos anteriores, tampoco los recibieron con los brazos abiertos. En cuanto a lo que los demonios pensaban de ellos, los veían como otro enemigo capaz de usar ataques basados en la luz, lo que era un gran peligro para los demonios. No dispuestos a permanecer en esa posición, el Lord Gobernador de los Ángeles Caídos, Azazel y sus subordinados, los guían en la batalla para enfrentar a las otras facciones. Como la cruz dimensional era una reliquia de la gran guerra de las facciones, no había duda de que uno de los caídos debía haber saboteado la reliquia. Peor aún, ya que el caído particular debe haber sido parte del equipo que había estado al tanto del funcionamiento interno de la cruz dimensional. Con la pluma negra retirada, observó en silencio cómo el daño en el cristal parecía repararse de forma natural. Con los ojos escaneados para detectar más anormalidades, suspiró aliviado cuando se dio cuenta de que no había ninguna. Rápidamente hurgando entre sus pertenencias, finalmente sacó el orbe que Griselda había ordenado a todos que tomaran. Su función era simple. Devolvería al examinado al mundo actual, y eso era exactamente lo que quería hacer. Aplastando el orbe blanco en la mano, fue enviado inmediatamente cuando el collar emitió una luz firme que resonó con los núcleos hechos por el cielo de otros 7. Había dejado la dimensión de la cruz dimensional hace un momento, pero sin saberlo, no se fue solo. Un niño bendecido fue realmente todo lo que Griselda pudo decir. Shirou había superado el título de hombre santo, ya que la mayoría de los sacerdotes podían considerarse como tales. En cambio, como un niño bendecido, era un ser similar a un santo en formación. Según la descripción, ella y el resto del clero habían obtenido de los examinados, Shirou no solo había revelado una cantidad asombrosa de aura sagrada, sino que había defendido a los examinados mientras volvían a la realidad. Sin embargo, nadie sabía, aparte de Shenobia, y por extensión, acerca de por qué Shirou aún no había salido. Mirando a Shenobia, Griselda no pudo evitar apretar los puños. Desde el momento en que regresó, se había aislado para pararse en una esquina de la habitación, sosteniendo dos espadas con una en cada mano.
La primera de las dos espadas era fácil para ella y muchos clérigos la reconocían. Era Durandal, la espada dotada a Zenobia a una edad temprana debido a su abundante cantidad de luz interior, y como era de esperar, la espada la había elegido como su próxima portadora. Sin embargo, lo que atrajo a muchos al clero fue la espada en su otra mano que liberaba un aura sagrada idéntica a la de Durandal. Zenobia ya le había revelado sin emoción a Griselda la identidad y el poder de la espada, incluso contándole los milagros almacenados dentro y sorprendiéndola con la información. Era otro Durandal con uno de los 3 milagros aún almacenados. Sabía que no podía mantener oculto el hecho de que otros examinados podrían haber escuchado el nombre de la espada, pero el punto era que no podían confirmarlo ya que la espada estaba actualmente en manos de Zenobia. A este respecto, Zenobia se negó a soltarlo incluso después de que algunos de los clérigos más respetados se acercaron a ella y le pidieron que inspeccionara la espada. Griselda podía entender las acciones de su hija al menos. La otra ayuda de Durandal no solo contuvo el poder del original, sino que podría ser parte del último recuerdo que tendría de Shirou. No había forma de que ella estuviera dispuesta a prestarlo a otro, incluso si fuera solo para una inspección. Aunque Griselda no lo demostró, la cantidad de gratitud que tenía actualmente hacia Shirou era inequívocamente alta. Había salvado a su hija, tal vez incluso a costa de su propia vida. Dije que no. Zenobia miró a uno de los sacerdotes más persistentes que habían insistido en ver la espada. Quizás debido a su propia agitación, una gran cantidad de energía sagrada comenzó a exudar de los 2 Durandals que tenía en la mano, disuadiendo efectivamente a cualquiera de acercarse para que no la dispararan. Luego se había levantado la capucha de su capa blanca sobre su cabeza y una parte sustancial de su cara superior, cubriéndolas a la vista. Y a partir de entonces, nadie se acercó a ella mientras colocaba ambas espadas a cada lado de ella y se sentaba con las rodillas abrazadas contra su pecho. Nadie sabía cuánto tiempo pasó desde entonces, pero nadie había salido de la habitación. Esto se debía a que, incluso si había una pequeña posibilidad de que Shirou regresara, muchos de los examinados se aferraban a él ya que Shirou era su benefactor. Sería anormal no haber desarrollado una especie de camaradería después de estar juntos durante un período de casi 4 meses en la cruz dimensional. Y esta sensación de camaradería también fue la razón por la cual la gente estaba muy triste por las personas que fallecieron. Fue solo cuando las campanas de la iglesia sonaron para señalar la medianoche que se produjo algún cambio. El aire parecía distorsionarse alrededor de la cruz dimensional antes de escupir a un solo individuo acompañado por otros 7. Tan pronto como apareció Shirou, se dio cuenta de que no había venido solo, sino que 7 de los centinelas de 12 alas habían venido con él, permaneciendo inmóviles como estatuas detrás de él y dejándolo sin palabras. Por lo que había dicho el collar, solo seguirían las palabras de un individuo importante en el cielo, y ahora habían venido aquí. Por lo que le dijeron, solo había conseguido que siguieran sus instrucciones porque estaba en el área de control de la cruz dimensional. Al menos, eso era lo que el collar había explicado. De todos modos, su llegada marcó el comienzo de una conmoción de los examinados, e incluso del clero cuya atención se mantuvo únicamente en los 7 centinelas de 12 alas. Dentro del clero, el sacerdote principal era el más emocionado ya que ahora tenía algo para reemplazar las reliquias que se habían roto. Dentro de la conmoción, una figura solitaria se levantó desde la esquina más lejana, con una capucha blanca sobre su cabeza. Por la figura y el cabello azul con reflejos verdes solo, era imposible no darse cuenta de quién era. Aunque otros no podían ver la expresión escondida debajo de la capucha de su capa, Shirou sí podía. Y según su expresión, las cosas no le auguraban nada bueno. Zenobia parecía lívido, de eso no tenía dudas. Ella empujó más allá de las multitudes, empujándolas a un lado sin preocuparse hasta que se paró frente a él. Shirou comparó la expresión que tenía ahora con la que había tenido anteriormente en el lago, y rápidamente se dio cuenta de que estaba mucho más enojada hasta el punto de temblar sus hombros. Shirou se preparó, cerrando los ojos cuando Zenobia se lanzó hacia adelante. Solo para sentir que el viento prácticamente lo exprimía cuando ella lo aplastaba en un abrazo. Torpemente, lo devolvió bajo la mirada de la muchedumbre repentinamente silenciosa que para unos pocos aún estaba en trance debido a la aparición de los centinelas alados. Griselda, sin embargo, no era una de esas personas, y en cambio tenía un destello contemplativo en sus ojos. Shirou era un niño que la iglesia no vería a menudo y mucho menos producir. Sus talentos eran excepcionales, y sus habilidades, aún más. El poder de crear verdaderas espadas santas de la nada.
estaba en un nivel muy superior a su suposición inicial del Secret Gearblade Blacksmith. Luego recordó la información que Zenobia le había proporcionado, particularmente la información del otro Durandal. A través de sus ojos, Shirou se había vuelto bastante adecuada. Tal vez ella debería jugar Matchmaker. Pero esto en realidad era bastante preocupante, ya que no tenía experiencia en el campo particular del romance, ya que ella no había tenido una. Ella frunció los labios y pensó en silencio sobre la mejor manera de proceder. Si Shirou fuera un niño bendecido, el hijo de un niño bendecido seguramente sería otro niño bendecido. Por alguna razón, Griselda se había sentido muy motivada por esta causa, y esto se debió no solo a la reacción que Zenobia había tenido antes del regreso de Shirou, sino a sus propios sentimientos maternos. Había adoptado a Zenobia desde que era solo un bebé, y, como se podía ver, estaba profundamente unida a ella y le deseaba un buen futuro. Sin embargo, ella todavía tenía sus obligaciones con la iglesia. ¿Y qué mejor manera de cumplir ambas obligaciones que establecer a Zenobia con un niño bendecido? Ahora solo cómo hacerlo. Zenobia podía sentir la mirada fija en ella, pero por el momento, simplemente no le importaba. Déjalos mirar, no tenía nada de qué avergonzarse. Había rezado por un milagro, y Dios le había concedido un milagro. Se le permitió actuar de manera egoísta por el momento. Shirou fue su primer amigo, y había arriesgado voluntariamente su vida por ella. No estaba enojada con él, sino consigo misma, que había sido la causa del evento. Su rostro se presionó contra su pecho, consolándose por el hecho de que él todavía estaba vivo y no se había ido. Fue en este punto que Griselda caminó hacia adelante, su mirada anormalmente tranquila. Ella abrió la boca y susurró al oído de Shirou. Señor Emilia. Habló robóticamente como si acabara de ensayar las palabras. ¿Cuándo puedo esperar un bebé?